Mis amigos, paz y bendición. Hoy hablaremos de Eshu. Comencemos. Para describir a este espíritu de la naturaleza es necesario entender cómo funciona brevemente el universo. Es un proceso que permite la existencia de lo que conocemos hoy en día, el denominado equilibrio de fuerzas, expansión y contracción. Las singularidades existentes como las leyes que gobiernan este mundo, gravedad, luz, espacio y tiempo, esta divinidad se relacionan con los patrones exactos, así como el día dura 12 horas en luz y 12 horas en la oscuridad. No hay modificación alguna en ese lapsus. Eshu es la divinidad que gobierna las cosas por medio de leyes universales. A simple vista suena que le ocuparía el lugar del Todopoderoso, sin embargo, la función teológica de Eshu se basa en comprender que todo tiene una forma, un aspecto y una esencia. Él posee la capacidad de descomponer, modificar y transformarlo todo. En la vida de los seres humanos, Eshu es capaz de convertir a una persona con una vida desdichada, rodeándola de cosas buenas en la tierra solo por capricho. Escuchemos una pequeña poesía hacia él. Nadie se hace rico en este mundo sin antes arrodillársele a Eshu. Así también nadie tiene hijos sin antes arrodillársele. Aquí lo molai muti Eshu kuro, aquí lo molai muti Eshu kuro. Se debe mostrar una comunicación bastante cercana con Eshu, contar nuestros problemas humanos debido a que él simpatiza con las personas a diferencia de otras energías. Eshu es bondadoso, no tiene límites para apoyar a una persona, sin embargo necesitamos convertirnos en su amigo para que gocemos los privilegios de su amistad. A Eshu se le venera con aceite de palma que representa lo más sagrado de la tierra. Es la vida entregada en un líquido así como la sangre. El aceite de palma devuelve vida y neutraliza a las fuerzas destructivas, por eso es fundamental utilizar a menudo, sea para pedir por salud, prosperidad, éxito y amor. Se utiliza OT y bebidas alcohólicas, de preferencia ginebra. Este elemento funciona como un receptor de buena fortuna, es decir, se usa para pedir y disfrutar la suerte del dinero, riqueza y prosperidad. Por favor, comparte, busquemos una mejor comprensión y práctica. Navalaya-Tillo tiene como objetivo mostrar la riqueza, cultura, en conocimiento y sabiduría de las antiguas tradiciones de Ifá. Como mexicanos, estamos aportando con este tipo de trabajos a la difusión de conceptos trascendentales. Si te gustó el video, escribe un comentario o da un me gusta para continuar aportando. De esa manera nos apoyas.